que es directora gerente de Ipso Consultora, licenciada en Psicología, técnica superior de prevención, máster en síndromes de estrés y lleva más de 20 años de experiencia en el diseño y desarrollo de programas de intervención en el ámbito psicosociolaboral. Gracias. Bueno, buenas tardes ya, ¿no? Eguerdión guztioi. Muchas gracias por estar aquí. Eso es que tenemos algo en común. Nos gusta la psicosociología, apostamos por la psicosociología en la empresa y es precisamente lo que de alguna manera la experiencia también me ha ido dando, ¿no? Que efectivamente la efectividad de llevar a cabo acciones e intervenciones en el ámbito psicosocial en las empresas funciona, sirve para algo y es efectivo. Y poco a poco tenemos empresas que lo están viendo. Un ejemplo de una de estas empresas es precisamente la empresa de la que voy a hablar hoy. Me ha gustado escuchar a mis compañeros porque vamos a coincidir en muchas de estas cosas. Creo que mucho del trabajo que ellos están pudiendo hacer viene precisamente porque empieza a haber más conciencia, ¿no? Y este es un ejemplo, el estudio que yo os traigo, precisamente la elección de este estudio es precisamente por algo que ha comentado el compañero, ¿no? Porque además de que era una situación que venía de larga data, había una situación de conflictividad, antes Maite comentaba acoso. Yo ya no sé ni lo que había, es decir, esto venía desde hacía ya más de 20 años, era un tema de muy larga data que se venía recogiendo en las diferentes evaluaciones realizadas, situaciones de factores de riesgo psicosocial, situaciones de conatos, conflictividad, un histórico muy, muy largo, una problemática muy, muy grande, ¿vale? Que de alguna manera en ese momento, en el momento en que la empresa nos llama, ya tenía un cariz, pues como os digo, de un grado de extensión y afectación en el departamento en concreto en el que se estaba dando esta problemática. Bueno, pues afectaba prácticamente a la totalidad de los trabajadores, ¿no? Pero bueno, un poco en la línea de lo que estaba comentando, precisamente lo más llamativo y lo que realmente permitió que esta intervención fuera tan sumamente efectiva, es decir, que pudiera acabar con conflictos que venían arrastrándose desde hacía 20 años, considero que es que además de nuestro buen hacer, por supuesto, lo más importante, sin duda, fue la implicación de la alta dirección. No hablo de jefaturas directas, no, que eso se nos ha dado muchas veces. No, la alta dirección bajó a pie de calle a preguntar los problemas, a interesarse, a implicarse, ¿vale? Deciros que habitualmente, antes lo comentaba la compañera, en situaciones de estudios en materia de conflictividad, lo habitual es que se busque un clima de confianza, generar el vínculo de confianza. Como os ha dicho Maite, yo soy psicóloga, nuestras intervenciones tienen la doble vertiente, como técnicos en prevención de riesgos laborales, buscamos evitar riesgos, pero a la vez nuestras intervenciones, esas entrevistas, buscan tener un efecto terapéutico sobre la persona también, ¿no? Entonces, bueno, en esos momentos de recogida de información, es cierto que en los estudios de conflictividad no se suele hacer acompañado. Es algo que no nos gusta hacer, tanto ni por los delegados ni por la jefatura. Queremos generar un vínculo de confianza entre esa persona, que se suelte, que se sienta cómoda, generar el clima adecuado. Y si estamos allí como un tribunal, no va a funcionar. Y si de alguna manera hay dirección de la empresa o delegados, puede condicionar las respuestas, ¿no? No obstante, aquí nos encontrábamos con un escenario diferente. Teníamos un conflicto que afectaba a la totalidad de los miembros de la empresa, ¿vale? Os voy a hablar un poco de los antecedentes de este conflicto. Es decir, como os vengo diciendo, veníamos recogiendo diferentes incidentes a lo largo de los años, incidentes que podían afectar puntualmente a pocas personas, en otras ocasiones a más personas. Había conflictos también en determinados momentos de mayor entidad, incluso en algún momento hubo alguna denuncia por acoso laboral que, bueno, se pudo tramitar internamente, pero el caso es que ya la empresa tomó conciencia de que allí algo estaba pasando. ¿Por qué si las personas cambiaban? Bueno, había personas que se mantenían en el tiempo, pero había muchos cambios y, sin embargo, diferentes personas se seguían viendo inmersas en el conflicto. Con lo que dicen, oye, aquí no vale conseguir poniendo parches, tenemos que entrar a tope. Bueno, y entonces es cuando, viendo yo esa conciencia y viendo el grado de afectación, ¿no? Ya veis ahí, en diferente medida estaba afectado el 100% del departamento. Unos porque se sentían incómodos por la tensión que se generaba entre otras personas, pero bueno, vamos a decir que el nivel de conflictividad
y violencia ya era muy extendido. Y digo incluso situaciones violentas porque hablo de, por ejemplo, cánticos en el vestuario. O sea, quiere decir que ya era una cosa que estaba el tema muy feo. Bien, características del departamento, ¿no? Os lo comento. Porque quizás además, y así fue a posteriori, como confirmamos, os va a dar pistas también, ¿no?, sobre los motivos o el origen del conflicto. La gran mayoría del personal trabajaba a turnos. El centro de trabajo estaba alejado de la sede principal. Había un trabajo con bastante autonomía y momentos de poca intensidad o contenido en el trabajo. Es decir, aquellos tenían su cometido, cumplían su cometido, pero había, vamos a decir, momentos de lo que os digo, ¿no?, de poca intensidad, de momentos para darle mucho a la cabeza, ¿vale? Más, jefatura del departamento estaba presente. Es verdad que la sede principal no estaba, pero la jefatura estaba allí. Hubo una selección también algo polémica unos años antes. Los jefes de turno, los jefes de equipo, se seleccionaron entre los propios trabajadores, pero con criterios diversos, vamos a llamarles, ¿vale? ¿Qué pasó también además? Que en los últimos años el departamento estaba en un cambio generacional clarísimo, ¿vale? Y además se estaban incorporando las mujeres en un departamento del sector producción, ¿vale? Cuando hablo se están incorporando las mujeres, hoy en día de 40 y pico que son, hay 2. Bien, por tanto, estos son los antecedentes que teníamos ante esta situación de conflicto. Y ante este escenario decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un estudio cuantitativo? ¿Vamos a seguir recopilando información sobre lo que ya sabemos? Es decir, que hay unos factores que pueden estar influyendo, pero que además parece que hay determinadas problemáticas que quizás un método cerrado, como puede ser un método cuantitativo, no nos va a permitir profundizar. Es por eso que, como os he dicho, dada la amplia afectación, la larga data de la problemática, que teníamos a la dirección a nuestro lado para decir, oye, lo que haga falta, dijimos, venga, pues vamos a hacer una intervención de tipo cualitativo en el que abordaremos a la totalidad del departamento. Es decir, ofrecimos que voluntariamente, vamos a decir, que la intervención y la entrevista, por supuesto, se iba a saber quién participaba o no participaba, eso era así, que no, obviamente no puede haber ningún tipo de represalia si no se participa, pero lo que sí hicimos es hacer un gran trabajo de comunicación antes de las convocatorias en relación a generar una confianza en lo relativo a la confidencialidad y el anonimato. Porque el trabajador dice, bueno, ¿cómo va a ser esto confidencial? Bueno, porque de lo que se trata es que el técnico genere la confianza en el trabajador para que se suelte sabiendo que lo que va a contar no se va a delatar en un informe, sino que lo que luego se va a buscar es agrupar indicadores comunes que el técnico está recogiendo, que el psicólogo está recogiendo y que eso es lo que se va a plasmar en un informe, ¿vale? Bien, os estaba diciendo antes, normalmente en un estudio de conflicto no entraría la dirección ni un delegado a participar de ese proceso de entrevista. ¿Por qué en este caso consideramos especialmente importante que participara la alta dirección? Porque independientemente de la problemática que se estaba dando, veíamos que de cara a la solución era absolutamente necesario que la dirección viviera el problema, lo sintiera, lo viera en los ojos del otro, se implicara, al final se genera una identificación, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso iba a llevar a un mayor compromiso por parte de la dirección y luego a unas acciones de mejora que pudieran realmente solventar la situación, ¿no? Es por eso que, bueno, la sistemática fue que fuéramos a las propias instalaciones donde estaban los propios trabajadores, de forma que se facilitara el trabajo, que fuera un psicólogo de IPSO con un miembro de la alta dirección, ¿vale? La presencia de la alta dirección era voluntaria. El 98% de los asistentes quisieron que estuviera el miembro de la alta dirección, pero a todos ellos, incluso a esos 2 que no quisieron que participara, a todos ellos la dirección se sentó con ellos individualmente, junto conmigo, y les transmitió la necesidad de que conocieran que la empresa no iba a permitir, que iba a estar a su lado para resolver esa situación, apoyarles, acompañarles,
pero que por el otro lado tampoco iba a permitir que se mantuvieran en el tiempo conductas inapropiadas que se estaban dando en aquel departamento. Es lo que yo llamo la figura del padre. Hay veces que es necesario que el líder asuma su rol, acuda allí y ponga límites. Por tanto, entonces, ya voy a ir yo, porque también si no a mí se me va el tiempo. Tenemos entonces, ¿quién fuimos? Un miembro de la dirección, fue conmigo como psicóloga. ¿Por qué? Porque lo que buscábamos, ¿por qué queríamos cualitativo? Porque buscábamos profundizar, ahondar en la problemática, y eso lo cuantitativo no nos lo permite. ¿Y para qué? Para muchas de las cosas que os he dicho. Para poder hacer intervención mientras que recojo datos. Es decir, le escucho, le contengo, no le cuestiono. Para eso tuvimos que preparar a la dirección, porque nos daba mucho miedo que fueran allí y que cuando dijeran, es que Pedro me hace, el director dijera, ¿Pedro? Ya entonces hemos roto el vínculo de confianza. Teníamos que prepararlos. Les dimos las pautas para cómo hacer esa escucha, para que no metieran la pata. Y a partir de ahí mostraron su implicación. La gente estuvo súper agradecida a lo que era la participación de la dirección. Y curiosamente, la gente habló mucho, muchísimo. De media, 2 horas y media. Es otra de las pautas que le dijimos a la dirección. No vamos a poner tiempo. Nos vamos a sentar con estas personas lo que haga falta. Si uno necesita 4, 4. Y si uno necesita 1, 1. ¿Por qué? Porque estamos haciendo también intervención. Recogemos e intervenimos. Por último, todo esto, además de hacer, bueno, la recogida de datos fue con una serie de entrevistas semiestructuradas, semiguiadas, en la que también se les daba la opción de hablar de aquellas cosas positivas que había en el departamento. Se utilizó la técnica de sociograma, que deciros que sirvió para confirmar mucho de lo que se estaba viendo en entrevista, y lo que os digo, se informó también sobre el tema de los derechos y obligaciones en materia de prevención de riesgos psicosociales. ¿De acuerdo? El informe de conclusiones y propuestas de mejora, siempre preservando el anonimato y la confidencialidad. Como os digo, participó el 100% de la plantilla. En principio sí que hubo unas reticencias iniciales, pero el boca a boca hizo que todo el mundo participara. Dedicación por entrevista, todo lo necesario. La presencia de la alta dirección fue, fundamental. Hicieron una gran labor, el colectivo estuvo súper agradecido y el 98% quiso que estuviera presente. Efectividad de la intervención. Nos sirvió para obtener muchísimos datos muy concretos sobre el origen del conflicto, ¿vale? Y también sobre las posibles propuestas o acciones de mejora. Y con esto ya acabo, disculpadme si he ido muy rápido. Las 5 grandes conclusiones que sí quiero transmitiros, ¿vale? Nuestros estudios en materia de conflictividad lo que hacen es confirmar una y otra vez la teoría. Es decir, en la mayoría de los conflictos interpersonales tenemos un componente de factores organizacionales gestionados de forma inadecuada que están haciendo que los conflictos aparezcan o se mantengan en el tiempo. ¿Con esto qué quiero decir? Que además de trabajar con las personas, recordar, por favor, que en materia psicosocial y en materia de los conflictos tenemos que prestar muchísima atención a todos los factores organizacionales. Quizás las personas no las vamos a poder cambiar, pero los factores organizacionales que ayudan a que eso se dé, sí. Hay una amplia efectividad de los métodos cualitativos para detectar el origen de los conflictos. La presencia de la dirección en el proceso, como os he dicho, es fundamental. También los métodos cualitativos sirven mucho para profundizar en las acciones de mejora, ir a acciones específicas y proyecta la figura del líder como alguien que es una autoridad que pone límites pero que también acompaña en los problemas, ¿no? Y luego deciros, ya la última, que efectivamente este proceso se llevó a cabo, se dedicó muchísimo tiempo, hubo una implicación muy alta por parte de la empresa y se llevaron a cabo muchísimas medidas correctoras. Hoy es el día que por fin podemos decir que ese departamento ha dejado de tener situaciones de conflictividad. ¿De acuerdo? Por supuesto que surgirán puntualmente, pero ya no es un departamento que de alguna manera propicia la situación de conflicto. Bueno, muchísimas gracias. A mí también me apasiona y me hubiera encantado hablaros mucho más, pero estamos limitados, así que habrá que venir otro día. Muchas gracias. Es que ricasco.